Buenos días, damas y caballeros. Es un placer que me hayan vuelto a invitar a este interesante congreso que se celebra desde hace unos años en el norte de Inglaterra. El año pasado les hablé sobre determinados aspectos de la medicina en la neurobiología y este año quería hablar un poco sobre el sueño. No sé si los aquí presentes están muy familiarizados con el estilo de vida y los horarios que tenemos en España. Sé que el estereotipo en toda Europa es que somos unos vagos, que nos pasamos el día durmiendo, la siesta y todo esto. Pero lo cierto es que los españoles dormimos muy pocas horas. Normalmente la jornada laboral arranca a las 8 de la mañana, la hora punta en las grandes ciudades suele empezar antes de las 7:30 y tendemos a comer a partir de las 2, volvemos a trabajar antes de las 3 y terminamos de trabajar entre las 6 y las 7 de la tarde. Cenamos a las 9 y es muy raro que un español se acueste antes de medianoche, porque, entre otras cosas, las películas y las series buenas las emiten a partir de las 10 de la noche. En conclusión, los españoles dormimos muy poquito y una de las cosas que más nos recomiendan los médicos es que durmamos más horas. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué te recomiendan los médicos que durmamos más? ¿Qué es lo que hace el cerebro mientras dormimos? Pues vamos a verlo, pero antes de eso vamos a entender un poquito más qué es esto de dormir y el sueño. Dividimos el sueño en dos fases. Una de ellas es la fase REM y la otra es la fase no REM. Ahora mismo sé que muchos estarán cantando Losing My Religion en su cabeza, pero no es ese REM, cuidado. No, REM en realidad son unas siglas en inglés que son, y aquí espero que los traductores perdonen la pronunciación en inglés, pero es el Rapid Eye Movement, esos movimientos rápidos del ojo. Pero de eso hablamos luego, no se preocupen. Bueno, en España terminamos de despedirnos, que ya saben que la versión del infinito son dos españoles despidiéndose. Nos damos un beso de buenas noches, apagamos las luces, olvidamos el móvil en la mesilla y es cuando empieza lo bueno. Cuando nos dormimos, hay unos 30 minutos en los que el cuerpo pasa de la vigilia al sueño. Esa es la parte inicial o lo que conocemos como la fase no REM, que en realidad son dos, es la fase 1 y la fase 2 del sueño. Esas dos primeras fases no se vuelven a repetir en toda la noche. Es el momento en el que el metabolismo del cuerpo disminuye, los músculos se relajan. Es precisamente en ese momento cuando sentimos y tenemos alucinaciones. A todos nos pasa de vez en cuando, ese momento en el que tu cabeza imagina que caminas y te tropiezas, o que caminas y no puedes levantar los pies. Incluso también en los momentos en los que tienes espasmos musculares, sobre todo en las piernas. Después empiezan las fases 3 y 4 de la fase no REM. Esto es lo que se conoce como conjunto de sueño de ondas lentas o SOL, SOL. Y luego ya tenemos la fase REM. Si sumas la fase SOL y la fase REM, son aproximadamente 90 minutos. Un ciclo de 90 minutos que se repite constantemente toda la noche. Así que si duermes 8 horas de sueño, tendrás 5 ciclos completos de SOL y REM. Vamos a ver un poco qué es cada una de estas fases y qué es lo que suponen para nuestro cerebro. La fase no REM, tienes el cuerpo relajado y tu cerebro funciona de forma diferente a cuando estás despierto. Es cuando el cerebro recupera fuerzas porque tu actividad cambia. Nos permite descansar zonas del cerebro que normalmente están muy activas durante el día. También incrementamos la energía que guardamos en esta fase, es decir, acumulamos energía para el día siguiente. La importancia de la fase no REM y sobre todo de ese periodo de sueño de ondas lentas que dura unos 60 minutos es tal que si no tenemos fase de sueño de ondas lentas, podríamos morir. Vale, muy dramático, pero para que os hagáis una idea, existe una enfermedad
muy poco frecuente, eso sí, que se conoce como insomnio familiar fatal. Es aquellas personas que no tienen fase de sueño de ondas lentas y pueden llegar a morir. Cualquier enfermedad que se llame fatal ya te da una pista, ¿no?, de qué es lo que va a pasar. Pero bueno, sigamos. Como decía, esta fase de sueño de ondas lentas dura 60 minutos y luego viene la fase REM. 30 minutos de fase REM y no es It's the end of the world as we know it, no es el caso. Insisto, no tiene nada que ver con el grupo de música. Aquí es cuando el cuerpo está relajado, pero nuestro cerebro ya está activo. Los ojos se mueven muy rápido debajo de los párpados y es justo en ese momento cuando empezamos a soñar. Se considera que los ojos se mueven precisamente porque estamos soñando. Algunos datos nos sugieren que esta es una fase muy importante para el aprendizaje y para la memoria. También se considera que es una fase clave para el desarrollo del cerebro. La mayor parte del tiempo que pasan durmiendo los bebés es en fase REM, porque su cerebro necesita muchísimo desarrollo. Mientras que cuando nos hacemos ancianos, cuando ya somos mucho más mayores, nuestro cerebro cada vez necesita menos fase REM. Así que si tenéis un bebé en casa, estará casi todo el tiempo en fase REM. Y si de vez en cuando vais a visitar a vuestra abuela, pues no tanto. La falta de fase REM no es mortal. Podemos decir, por lo tanto, que soñar no es fundamental para la vida humana, al menos desde un punto de vista científico. Pero muy bien, me dirán aquí los presentes, es un montón de información, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? ¿Para qué me sirve? Bueno, si nos despertamos durante la fase no REM, no estamos soñando en ese momento. ¿Qué quiere decir? Tú te despiertas y dices, pues hoy no he soñado nada. No es que no hayas soñado nada, es simplemente que te has despertado en un momento de la fase en la que no soñabas y por lo tanto no te acuerdas de esos sueños. Es muy probable que no nos acordemos absolutamente de nada porque se ha demostrado a través de estudios que solo podemos recordar lo que estábamos soñando en el momento preciso en el que nos despertamos. Como hay varias fases REM a lo largo de la noche, hasta 5 ciclos, vamos a tener hasta 5 ciclos de sueño. Por lo que si nos despertamos y nos acordamos de un sueño, tened en cuenta que habéis soñado otras 4 cosas que no sois capaces de recordar. Joder, qué bajón, ¿no? Esto te desanima un poco. Pero veamos qué tiene que ver esto todo con la neuroanatomía. ¿Qué partes del cerebro tienen que ver con el sueño? Hace ya algunos años, un neurólogo austriaco y rumano, el doctor von Economo, identificó las áreas del cerebro que se ocupan del sueño. Él estudiaba a pacientes que sufrían encefalitis porque habían tenido infecciones en el cerebro y vio cómo aquellos pacientes con lesiones en el tronco del encéfalo, así como en la parte posterior del hipotálamo, tenían muchísimo sueño, ¿no? Siempre tenían sueño, es lo que en inglés se conoce como the sleep sickness y que nosotros en español llamamos enfermedad del sueño. Los pacientes con lesiones en la parte anterior del hipotálamo, es decir, en la otra parte, tenían insomnio. No lograban quedarse dormidos nunca. Estaban todo el día con los ojos abiertos y no había manera de dormir a esta gente. Quedó claro que el tronco del encéfalo era una región esencial para controlar el estado del sueño y también el tono muscular. Tener una lesión grave en esta zona, esto vale tanto para humanos como para cualquier mamífero, puede incluso causar que el paciente entre en coma, que no responda a estímulos. Esta parte del cerebro es fundamental y tiene que ver con muchísimos aspectos de los movimientos voluntarios también cuando estamos despiertos. Voy a terminar ya, espero que los traductores me permitan unos minutos más y voy a contar un par de cosillas más. Existe un síndrome en el que los pacientes pueden llegar a dormir entre 12 y 21 horas al día y no es la adolescencia.
es lo que se conoce como el síndrome de la Bella Durmiente. Para que se den cuenta de lo curioso del nombre, este síndrome afecta más a los hombres que a las mujeres, así que quizá deberíamos proponer que le cambien el nombre, porque técnicamente debería ser el síndrome del bello durmiente. Es muy poco frecuente, hay muy poca información sobre este síndrome, tan solo se han encontrado 200 casos en todo el mundo. Los 2 primeros se registraron en 1925. Curiosamente, sí que aparece durante la adolescencia y luego va desapareciendo con los años. La bella durmiente del cuento es verdad que se queda frita al llegar a la adolescencia, pero en su caso era una maldición que se activaba el día que cumplía 16 años. Otro de los problemas que tienen los que de verdad sufren el síndrome en la vida real es que cuando no están durmiendo, se mueren de hambre, tienen un hambre que lo devora todo, porque el síndrome provoca un aumento del apetito. Bueno, cuidado, de todos los apetitos. No olvidemos que este es un síndrome que tiene lugar en la adolescencia. Aparte de morirse de hambre, también aumenta a niveles muy considerables el deseo sexual. Muy mala combinación en esas edades. Un último dato, si de nuevo los traductores me lo permiten, es que hay ciertos animales que no pueden quedarse dormidos. No sé si se han fijado, pero los delfines no se quedan dormidos. ¿Y qué hace un animal cuando no puede echarse una siesta? Bueno, pues lo que hacen la mayor parte de los españoles cuando están en Inglaterra. La mitad de su cerebro se duerme y la otra permanece despierta y van alternando los hemisferios. Primero se duerme un lado y luego se duerme el otro. De esta manera evitan perder el rumbo o ahogarse, porque los delfines tienen que salir a respirar. Manías que tenemos los seres vivos, eso de respirar todo el tiempo. Muchas gracias.